este nuevo medio, ¿os está realmente presentando y estáis viendo que es una oportunidad o es más un reto? Elo, por ejemplo, te miro a ti, la primera. ¿Cómo lo ves en vuestras planificaciones? ¿Televisión conectada realmente empieza a ser algo que es un valor añadido? ¿Ya lo venís trabajando desde hace tiempo? ¿Cómo lo veis en Stellantis? En Stellantis hemos tardado, quiero recordar, 1 año en planificar y abordar la estrategia de cómo entrar, ¿no?, en la tele conectada para sumar y para incorporarlo a la estrategia global audiovisual de las marcas. Y una vez que hemos trabajado muy bien la estrategia, ya llevamos desde meses de forma continua en todas nuestras campañas trabajando este medio con vosotros y obviamente y de forma directa también. O sea, combinamos una parte programática y una parte directa. Trabajamos con casi todos los players, ¿no?, del sector de la teleconectada. Luego hablaremos más en profundidad, ¿no? Entiendo, efectivamente, pero sí creo que es una oportunidad porque la saturación no ha llegado todavía. Y por otro lado, sí que es un reto porque, como hablaremos más tarde, la medición todavía es un gran reto y no es tan sencilla, ¿no? De tener una medición conjunta y 360 de lo que hacemos en audiovisual. Yo creo que sí que hay una saturación del mercado. Y el reto no es la televisión conectada, sino ser diferenciadores, estés en donde estés. Pero en nuestro caso estamos en toda la parte digital y televisión conectada en concreto. Pero es reto, tener un contenido diferenciador. Hay tendencias a la hora de ver cómo migra ese medio de televisión lineal a televisión conectada. Los consumidores en Legalitas, por ejemplo, Susana, ¿veis que vuestros consumidores pueden estar ahí? ¿Realmente veis que tiene predomina el target que vosotros tratáis de alcanzar en televisión conectada? Sí, nosotros lo que hasta ahora, ¿no?, todos los test que hemos hecho de televisión conectada era un adicional a la televisión lineal. Si notamos en la televisión lineal un cambio del consumidor que nos entraba, paramos las campañas, estamos replanteando toda la estructura de la data de la compañía y pensamos que ya no va a ser un medio adicional, sino que se tiene que convertir en un medio per se, por sí solo, ¿no? Y entonces creemos que tiene mucho potencial para ese target que queremos alcanzar. Veo más oportunidades que retos o que a lo mejor dificultades, a lo mejor en más Orange. Más Orange, por favor, Ana María, vuestro gran lanzamiento como nueva compañía. ¿Cómo estáis haciéndolo dentro de este nuevo panorama televisivo que vemos? ¿Cómo incorporáis televisión conectada a vuestras planificaciones? Yo vengo desde la parte de MásMóvil y llevamos trabajando la teleconectada yo creo que desde el 2019, que hicimos uno de los lanzamientos de las marcas y ya habíamos integrado la parte de teleconectada. La teleconectada ahora mismo nosotros trabajamos una planificación audiovisual, ¿no?, que va más allá de si es solo televisión convencional o si es vídeo online. Entonces tenemos una estrategia totalmente integrada donde está dentro la televisión conectada. Como una parte más y fundamental, porque hay unas audiencias distintas, porque la respuesta es distinta a la de la tele convencional, sobre todo porque trabajamos también de una forma mucho más global, ¿no? Además entendiendo muchos soportes, muchos formatos, muchas disciplinas y estamos mucho más centrados en el usuario, que con la tele conectada y con el mundo digital sí que se puede trabajar, más que en temas de grandes audiencias y grandes coberturas, que también las trabajamos, ¿no?, pero todo de forma integrada. Javi, tú al principio has dicho una cosa de que estamos hablando de un nuevo medio, ahí no estoy de acuerdo. Vale, me gusta. Esto es lo primero para mí, sigue siendo, lo que queremos es un impacto en un dispositivo grande que es la tele. Vale. Eso es lo que es y simplemente es una nueva forma de comercializar eso, una nueva forma de llegar a ese inventario o a ese usuario que consume un contenido delante de un aparato grande. Totalmente. Entonces, lo que estamos viendo que eso históricamente lo conseguíamos comprando la tele lineal al uso, pero la tele lineal creo que tiene 2 problemas, vamos a decirlo así. Primero, que se está cayendo la audiencia. Eso está claro, los usuarios están cambiando a un consumo más individualizado, un consumo más a la carta. Y luego esto lo podemos discutir. Estoy convencido de que la compra de la tele lineal hasta ahora ha sido muy ineficiente.
Totalmente. En el sentido de que no somos capaces de controlar frecuencias, no somos capaces de realmente ir al segmento que queremos y, por otro lado, seguramente gran parte de los GRPs que lancemos no generan esa notoriedad que como anunciantes queremos conseguir. Es decir, bloques publicitarios de 20 spots, estás en medio, vale, tienes una cobertura, ¿la gente se queda con el mensaje? Así es. Entonces, la suma de esos tres problemas hacen que la tele conectada la veamos como una alternativa para llegar a la gente a la que no llega la tele lineal, para eficientar la compra, por ejemplo, en el sentido de un control de frecuencias, y luego, hasta que nos peleemos todo por ello, la parte cualitativa de los spots, un pre-roll para que nos entendamos, obviamente el impacto es mucho más cualitativo que un spot en un bloque muy amplio. Y me encanta que podamos rebatir los puntos, porque al final de esto se trata de debatir más que de cada uno contar su opinión, ¿no? Yo creo que al final es mucho más enriquecedor. Siguiendo con eso que dice Flo, has tocado muchos temas, que me encanta, porque al final Televisión Conectada aborda eficiencia, aborda notoriedad, incluso has tocado un tema que también me gusta mucho decir, que en este caso, Dani, a ver qué opinas tú, el tamaño importa, ¿no? Cuanto más grande, mejor, creo que puede ser posible. ¿Estás de acuerdo en ese sentido con lo que decía Flo? Seguramente, y de hecho pues hablábamos de oportunidades y probablemente también sea una oportunidad para el ecosistema de los medios digitales, ¿no? Que pasan a tener vídeos que juegan en el territorio audiovisual, como ha ocurrido tradicionalmente con la televisión. Para mí la televisión conectada sí que debe ser considerado como un medio en sí mismo, y dentro de esas oportunidades probablemente haya un momento donde haya un sorpaso a la televisión lineal, a la televisión tradicional, pero creo que hasta ese momento deben jugar en conjunto, y lo que tenemos que hacer es aprender en qué punto del terreno de juego hay que poner a jugar a la televisión conectada, ¿no? Hay un hecho que a mí me parece muy llamativo, y es que hace unos años, antes de la pandemia, apenas el 60-70% de las televisiones estaban conectadas a Internet, independientemente de que fuesen la mayoría Smart TVs. Sin embargo, ahora mismo estamos cercano a unos 90%, ¿no? Entonces, hay perfiles más avanzados de la sociedad a los que los departamentos de logística, los departamentos de servicio, ya inciden en conectar esas televisiones, en explicarles cómo deben conectar esas televisiones a Internet, incluso en hacer una prescripción para que naveguen directamente por Internet en lugar de televisión lineal. Y eso, al final, lo que yo opino es que ocurrirá que se producirá pues una estabilización en el target, ¿no? Pasando de ser quizá un target más joven ahora a ser un target más estable. Aquí cruzamos dos variables. La variable cobertura, que yo creo que cuando teníamos solamente televisión lineal, si querías, al principio lo has dicho tú, creo, ¿no, Flo? Si tenías cobertura, no tenías afinidad, con lo cual seguramente la televisión lineal te daba muchas cosas, pero no te daba a lo mejor esa eficiencia que buscábamos, ¿no? Y la televisión conectada hoy en día, corregidme si me equivoco, te permite esas dos variables, cruzarlas que hasta la fecha no te podía permitir cruzar, que era buscar cobertura y a la vez también afinidad, porque de esa forma al final tratas de balancear los dos lados. Oye, quiero cobertura, pero también quiero afinidad. Vosotros en EvoBanco, por ejemplo, Virginia, que has comentado antes que sois un banco 100% nativo digital, sí, que buscáis estos medios más digitales. ¿Cómo segmentáis? ¿Qué le pedís a la televisión conectada cuando hacéis una planificación en concreto de televisión conectada? Bueno, nosotros no nos basamos solamente en lo que es tele grande. Nosotros vamos al multidispositivo. O sea, aquí discrepas un poco con que la televisión conectada sea solamente televisión. Discrepo bastante porque al final la televisión conectada te permite la personalización de contenidos y luego la compatibilidad y esa compatibilidad con otros dispositivos. Entonces habría que poner en duda, ¿es televisión conectada o no es televisión conectada? ¿Ahí qué opináis? ¿Vosotros en el resto de marcas la utilizáis así? La uso igual, pero es verdad que el concepto de teleconectada es solo el de la comunicación que se sirve a través de hacia una pantalla grande. Pero sí que es verdad, entonces, si conceptualmente, según la IAB, la teleconectada es solo dispositivo televisión, pues es eso. Pero es verdad que cuando ya empezamos a meter otra serie de formatos, otra serie de sites y otro tipo de soportes, yo creo que
estamos dando respuesta al consumo de las personas, estamos agrandando o alcanzando también muchos más individuos de los que podemos alcanzar a través de la teleconectada, y la teleconectada tal cual, yo creo que está en un proceso todavía de implantación, ¿no? Está en un proceso todavía de crecimiento. Dentro de igual 5 años no sé, las teles convencionales dicen que estiman eso, como en 5 años, que gran parte de lo que ellos están emitiendo ya pasará a ser emitido a través de teleconectada y ya empezará... Todo será televisión conectada, ¿no? Casi todo será a través de teleconectada. Entonces, yo creo que es más como estrategias híbridas, ¿no? Lo que nos ha permitido la teleconectada es digitalizar y avanzar muchísimo más, ¿no? en cómo trabajamos la tele. O sea, es la digitalización de la tele, ¿no? Y es todo, o sea, son todas las capacidades digitales que se le han sumado a la televisión. Te permite controlar frecuencias, te permite segmentar, te permite buscar un perfil específico, puedes negativizar, puedes retargetear. Sí. Pues, o sea, la tele convencional pues como que se ha enriquecido, ¿no? Y nosotros desde luego trabajamos en un sentido mucho más amplio. Es verdad que luego la tele conectada impacta mucho más en lo que es la parte de upper funnel. Sí. Pero cuando ya lo hibridas y empiezas a meter pues toda la parte más digital específica, ahí ya pues sí te generas otro tipo de respuesta. Pues tienes tráfico al site, es otro tipo. Esa sí que es respuesta inmediata, ¿no? Lo rico es eso, ¿no? Es combinar las diferentes estrategias, que al final, independientemente de cómo llames a la televisión conectada, y me encanta Elo porque es como un elefante en la habitación que ha salido al principio de la conversación, bueno, pues al final yo creo que lo rico es eso, ¿no? El poder combinarlo, y sobre todo lo positivo de este ecosistema es que al final el usuario tiene infinidad de posibilidades de consumir contenido en diferentes dispositivos, de una forma colectiva, quizás más en el salón de su casa, o de una forma individual en tablets o móviles, y tenemos la posibilidad de, pues hombre, evidentemente, y qué voy a decir yo, ¿no? El rey o la pantalla reina es esa pantalla grande dentro del salón de la casa, pero se pueden combinar esas estrategias, y eso es lo que al final te va a permitir incluso hacer una variación de mensajes. Continuando con esos mensajes, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, es verdad que hay una pantalla grande en el hogar, que es la televisión conectada. Luego dependerá también de tus KPIs, tus objetivos, qué estás persiguiendo, qué audiencia quieres incorporar. A lo mejor puedes tener otros dispositivos. Y hemos hablado de creatividad, quizás, ¿no? En estos nuevos medios. Vosotros, a lo mejor, en Legalitas o en Kia, cuando aportáis y trabajáis televisión conectada, si es que lo hacéis y de forma importante, quizás un poco más que el 65% que dice Kantar o Barlovento, ¿cómo trabajáis las creatividades? ¿Las adaptáis? ¿O quizás las trabajáis la película que tenéis de televisión lineal? Porque también es una parte que quizás debemos empezar a abordar, ¿no? La creatividad. Yo creo que inicialmente sí era, ¿no? Como la creatividad, ¿no? De la televisión convencional la llevabas a la televisión conectada, y ahí estaba parte del error. Nosotros la estrategia que estamos planteando, bueno, nosotros desde Legalitas, que no tiene nada que ver con nuestro sector, no deja de ser un despacho de abogados, pero que atiende 1.200.000 consultas al año. Entonces, hay data, que es la que queremos explotar para trabajar más el mundo de vertical, de contenidos y de personalización de los mensajes, ¿no? Y aprovechar toda la capacidad que tiene la televisión. Cuando está siendo impactado, como bien decía Virginia, a lo mejor, pues eso, continuando con tu ejemplo, en DAZN, que a lo mejor un momento de un anunciante de un vertical de bebidas deportivas, por supuesto, a lo mejor puede ser importante que le impacte a ese usuario, y quizás con una llamada a la acción de, no lo sé, o visítanos en la web, o llamadas para que luego a lo mejor el usuario pueda empezar a interactuar con la misma. A lo mejor ahí en Kia, ¿cómo trabajáis la televisión conectada para que luego pueda, porque en vuestros objetivos imagino que será o bien redirigirlo al concesionario, o que vaya a la web para que haya una consulta de catálogo, descarga de catálogo, o... Son dos temas. Primero, el tema que comentabas a nivel de estrategia. Nosotros, en principio, automoción es un sector muy propio, y Elo también lo sabe, con una compra de coche cada muchos años, con lo que claramente diferenciamos estrategias de branding, de notoriedad, con estrategias de performance, donde el objetivo es llevar gente a la tienda. Donde esas estrategias de performance muchas veces funcionan mucho más en el mundo digital clásico,
pero esa notoriedad, ese awareness que buscamos, pues funciona bien en audiovisual. Y audiovisual, pues está de acuerdo de que en muchos formatos lo que sabemos es cuanto más grande mejor. Y hay otro medio que aquí no hemos mencionado, que no es el día hoy. El cine, por ejemplo, es el rey, Estupendo, sí, donde claro. el impacto en cine en una sala grande, delante de un contenido que tú eliges, es el solomillo, pero bueno, son poquitos. El problema es el tráfico que tiene, el tráfico claro, que es poquito, eso pero sí. bueno. Pero el es verdad rey, que tú estás... Lo mejor sería el cine. Totalmente. Después de eso viene la pantalla grande, y ahí yo soy un poco más partidario de lo que dice Elo. Para nosotros lo que mejor funciona es pantalla grande, que es la tele en casa. Entonces, Sí. por ahí va. Luego la parte creativa, para mejorar esa notoriedad que decías tú, ese recuerdo publicitario, tiene todo el sentido del mundo pues personalizar las piezas, los anuncios, para que impacte más aún, para que tenga más sintonía con el contenido. La realidad es que en nuestro caso es imposible. Es decir, no estamos aún en un momento, la parte creativa, la parte de desarrollo de piezas, tenemos tantas limitaciones creativas, presupuestarias para hacer esa personalización. Me encantaría, y igual otro tema sería aquí hablar de inteligencia artificial para que automáticamente te vaya haciendo esas adaptaciones de contenidos sobre un spot que ya tienes. Soy realista, a día de hoy no lo tenemos. Ya. Y es el spot Pero- el mismo en Connected TV que en telelineal. El spot es el mismo, las duraciones obviamente se adaptan, pero sí que hay formas de hacer cosas un poco más creativas, como un sponsorship en Netflix, por ejemplo, que estamos trabajando. Te genera un recuerdo altísimo, te genera un conocimiento, es algo totalmente no contaminado, es una pieza ad hoc. Tienes el First Impression de Movistar, donde trabajamos mismos formatos, y es un brand de audiovisual. Por eso no me gusta hablar genéricamente de la tele conectada, Ya. porque en una estrategia de fútbol trabajas Movistar de una forma, trabajas DAZN de otra forma, trabajas digital, vamos a decir, marca As, etcétera, de otra forma, pero al final abordas un territorio. Entonces, nosotros lo abordamos más de un punto de vista estratégico, un territorio, que de hablar únicamente de un medio. De un medio como ¿no? tal. Sí. Luego, creo que dentro de la estrategia estoy 100% contigo, Flo. Una cosa es que yo busco generar tráfico a los concesionarios. Eso es, vamos, el objetivo primario de cualquier campaña que hagamos. Pero Generar tráfico a la web, dices. O no, a los concesionarios, Ah, a los a concesionarios, la web, disculpa. obviamente, por hecho, pero a los concesionarios. Vale. Esto implica, como dice Flo, que tienes que estar en top of mind de forma permanente, porque obviamente los in-markets, es decir, las personas que realmente están en proceso de compra, son una muestra, por desgracia, cada día menor, porque Ya. el ciclo se alarga. Entonces, tienes que estar no solamente en top of mind, pero también en la consideración, porque ¿cuántas marcas hay que comunican? Entonces, no es solamente comunicar, es que te consideren, que te asocian a tecnología, o sea, cualquier ADN de marca y cualquier producto que quieras asociar. Y esto se hace más bien no solo con la frecuencia de machacar, pero de machacar en el buen sitio y ser relevante. Entonces, la parte de tele te da esta cobertura, pero la parte cualitativa para mí te la da televisión conectada. Sí que puedes hacer una parte un poco más enfocada a performance cuando trabajas con, no sé, un Smart Clip, por ejemplo, te permite trabajar no solamente la parte alta, media y un retargeting, pero todo suma, todo es complementario. No podemos ir aglutinando otra vez todo junto a la misma cesta. Querríais tener un medidor oficial, Sí, con eso credibilidad, es. con confianza. Sí. ¿Y por qué no existe? Sí que existe la medición, Vale. pero cuando tú exiges, medir lo mismo. Y sí existe. O sea, en Publicis trabajamos con PAMP, que viene de Fluso, Estupendo. y somos capaces de trabajar de forma unificada todo lo que es audiovisual. Y yo sé el reach incremental de cada una de las plataformas. O sea, que existe, hay que molestarse, y es verdad que requiere tiempo, análisis, implementación, todo lo que Ya. queráis, pero Inversión. existe. Que no existe global 360 de una campaña total, Ya. porque Fluso se va a hacer la parte audio, sí es cierto, pero sí que llegamos a tenerlo. Luego tú puedes tener un modelo media attribution también que te puede ayudar en todo esto. Creo sinceramente que no hay que verlo de una forma digital. Estamos asemejando demasiado Ya. todo a digital y creo que es un error.
Y yo estoy de acuerdo en que no hay una medida, pero también es verdad que le estamos pidiendo a un medio que no es lo suficientemente maduro todavía que ya sea perfectamente medido. Entonces creo que hay que tener bueno, pues cierta paciencia, ¿no? En ese sentido. También es verdad que si miramos al medio digital tradicional, el medio digital tradicional en performance, yo tampoco creo que esté bien medido a día de hoy. Lo seguimos midiendo con cookies. Se está midiendo, o sea, toda la parte de audiencia es fenomenal. Quiero decir, a nivel de usuario, no es a nivel de hogares, es una especie de flujo Smart Me, pero a lo grande. Yo creo, y me gusta muchísimo más una medición cross-media, single source, que te permite no solo analizar la parte digital, sino también la parte de off, y es la que te ayuda a tomar decisiones. Pero la realidad es que no hay una herramienta de industria que te dé, además de tus seguimientos de campaña y tal, que es lo que nosotros hacemos con un Smart Me o con las agencias que han comprado, que las tenga aquí y que los han comprado todos. Lo que necesitamos en realidad es una medición unificada, sólida, consensuada por el sector y que no se quede en silos, es decir, que no sea lo óptimo sería ya que no fuera solo digital o solo off, sino que fuera integrada. Y eso es verdad que luego hay muchos intereses, pues porque si la de off solo la compra... Yo con la medición, a mí siempre me gusta decir una cosa, y hablo en general, no de televisión, siempre me gusta decir que intentando buscar la medición perfecta, cavamos el hoyo más hacia abajo que en lugar de ir hacia arriba y salir de acuerdo. Entonces yo me iría más básicos, ¿no? Básicos. Yo lo que estoy pero viendo... es que tecnológicamente ya es posible. Entonces ahí ya no es un tema de tecnología. O sea, toda la parte digital se puede medir, quiero decir, toda la parte de teleconectada es medible. Se pueden meter todo tipo de mediciones, de píxeles, de lo que tú quieras. Es muy susceptible de que falle. Bueno, ha sido un verdadero placer, antes de nada, decir que me ha encantado el debate, lo que hemos tratado. Me gustaría pediros un titular breve de lo que hoy hemos tenido en esta mesa, de 1 horita aproximadamente, y que espero veros muy pronto en el sector, en eventos, y que ya os digo que si podéis, resumidamente, un titular. Empezamos por ti, si quieres, Virginia. Yo vuelvo otra vez al principio. Al final el reto radica en ser diferentes, generar contenido de calidad, independientemente de donde consuma. Sí. Y separarte un poco de lo que es diferenciarte un poco de la saturación del mercado, porque el mercado sí que está saturado. Mi punto sería no entrar en comparaciones de Connected TV con televisión lineal, no exigir lo mismo a Connected TV que a televisión lineal, y ponerlos a jugar en el sitio en el que tienen que jugar para que la combinación de medios sea perfecta. Estoy contigo, Dani. Yo creo que hay que dedicar más tiempo a la parte estratégica, dedicar más tiempo a pensarlo bien y a ver cómo pueden conjugar perfectamente según objetivos de cada uno, obviamente, y presupuestos de cada uno, de ver cómo es el mejor mix audiovisual. Y luego, obviamente, intentar diferenciarse con la creatividad y tener un mensaje relevante en la medida de lo posible. Y la medición, aunque no sea perfecta, sí que existe, e intentar testear para sacar lo máximo posible los learnings que te permita mejorar, ¿no? Es un círculo vicioso. Final. Pues yo me quedo... A ver, yo creo que... Hemos hablado de muchas cosas. Es que hay tantas cosas que... Es que me encanta, que hay es mucho un tema que muy decir. candente. Sí, es verdad. Pero porque es un medio que interesa y preocupa también a los anunciantes, ¿no? Bueno, hemos dicho que era oportunidad. Preocupa porque les hace falta, o sea, nos hace falta todavía entender muy bien, ¿no?, todas las capacidades y cómo integrarlo, cómo integra sobre todo con el resto de medios, ¿no?, audiovisuales o no. Y yo creo que eso es ahora donde estamos analizando y viendo y adaptándonos también al consumo de las personas, ¿no? Y eso es donde vamos. Y yo creo que es verdad que hay un montón de medición, pero que necesitamos una medición única, oficial, de toda esta teleconectada o consumo audiovisual. Pero tiene que haber una medición oficial que a día de hoy no la hay. Yo creo que la Connected TV que conocemos a día de hoy es simplemente el inicio de un proceso de transformación en la compra audiovisual
que en algún momento, no sé cuándo será eso, llegará a un escenario donde toda la compra de tele será digital, dándonos a nosotros los anunciantes un montón de ventajas frente a lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo, lo he dicho, estamos en un momento de transición, ¿no? de transición, Sí. donde cada uno está intentando buscar su momento. Algunos esperan un poco más hasta que haya ese escenario idóneo, algunos vamos haciendo nuestros pinitos, pero yo creo que tenemos que ser realistas de que aún nos falta mucha información, mucha experiencia de aprovechar al máximo esta forma de comercializar la tele, no un medio nuevo. Bueno, la verdad, ya habéis dicho casi todo. Yo diría, ¿no? O sea, sí que veo como un ecosistema complejo, ¿no? Pero sí que veo que hay una oportunidad. Ajá. Que el anunciante medio o pequeño, ahí hay ¿no? Tenemos que crecer y tenemos que... Entonces yo creo que desde los medios hay una oportunidad para ayudarnos a eficientar y a hacer menos complejo todo este ecosistema que al final es complejo. Y efectivamente, o sea, al final el usuario cuando se pone a ver televisión no sabe si es conectada, o sea, no lo piensa. Sí. ¿No? Entonces es lo que tenemos que pensar nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de anunciante. Hay que conectar. Totalmente. Y hay que tener una experiencia, ¿no? Y un contenido interesante para el usuario, sea bien en lineal o sea pero es más fácil en toda esta parte de televisión conectada. De nuevo agradeceros a los 6 el haber participado con nosotros en esta mesa que particularmente me gusta mucho. Yo querría sacar 2 titulares. Para mí, y lo hemos comentado, la televisión conectada es como complementario a la televisión lineal, lo hemos dicho. Y cada uno de nosotros trabaja dependiendo de los objetivos, de las estrategias que tenga, trabaja la televisión conectada como mejor puede y mejor cree, ¿no? Pero efectivamente es complementario a la televisión lineal porque sigue siendo el medio que mayor penetración tiene en los hogares. Y segundo, que lo hemos tocado, señores del sector, necesitamos medición, que lo hemos hablado, lo hemos dicho. Que no tenemos que cavar hacia abajo y tratar de ahogarnos, pero que sí que encontremos una solución para que todas las necesidades que hemos visto y que algunas han salido pueda tener al final pues un medidor oficial que realmente nos genere esa confianza, ¿no? Y esa credibilidad. Así que nada, lo dicho, muchas gracias.